El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo esta parábola. Había una vez un propietario que plantó un viñedo, lo rodeó con una cerca, cavó un lagar en él, construyó una torre para el vigilante y luego lo alquiló a unos viñadores y se fue de viaje. Llegado el tiempo de la vendimia, envió a sus criados para pedir su parte de los frutos a los viñadores. Pero estos se apoderaron de los criados, golpearon a uno, mataron a otro, y a otros más los apedrearon. Envió de nuevo a otros criados en mayor número de los primeros, y los trataron del mismo modo. Por último, les mandó a su propio hijo, pensando, a mi hijo lo respetarán. Pero cuando los viñadores lo vieron, se dijeron unos a otros, este es el heredero. Vamos a matarlo y nos quedaremos con su herencia. Le echaron mano, lo sacaron del viñedo y lo mataron. Ahora díganme, cuando vuelva el dueño del viñedo, ¿qué hará con esos viñadores? Ellos le respondieron, dará muerte terrible a esos desalmados y arrendará el viñedo a otros viñadores que le entreguen los frutos a su tiempo. Entonces Jesús les dijo, ¿no han leído nunca en la Escritura, la piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular? Esto es obra del Señor y es un prodigio admirable. Por esta razón les digo que les será quitado a ustedes el reino de Dios y se les dará a un pueblo que produzca sus frutos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, todos nos hemos dado cuenta del paralelismo que hay entre la primera lectura del profeta Isaías, que habla de la viña del Señor, que es el pueblo de Israel, y la parábola que Jesús dice precisamente a los sumos sacerdotes, a los ancianos del pueblo, los jefes, los sumos sacerdotes como autoridades religiosas, los ancianos del pueblo como autoridades civiles del pueblo. Y podemos decir que esta parábola, sobre todo ya completa como aparece en el Evangelio, es un paradigma de la historia de la salvación. Representa pues tanto lo que ha sucedido en el Antiguo Testamento como lo que ha sucedido y sigue sucediendo en el Nuevo Testamento y tiempo de la Iglesia, que es el tiempo que vivimos. La parábola empieza dándonos un panorama, diríamos, muy halagador, porque Jesús dice
que un propietario, y si nosotros dijimos que es paradigma de la historia de salvación, ¿quién podrá ser ese propietario, ese dueño? Pues es Dios, ¿no? Es Dios ciertamente el dueño de ese lugar, de esa viña. Un propietario plantó un viñedo, lo rodeó con una cerca, cavó un lagar, construyó una torre de vigilancia y luego lo alquiló. ¿A quién lo alquiló? ¿A quién se lo encomendó ese pueblo de Israel? A sus autoridades, a esos sumos sacerdotes y a esos ancianos, ¿verdad? Llegado el tiempo de la vendimia, envió a sus criados para que le entregaran la parte que le correspondía como dueño del viñedo, ¿verdad? Pero estos se apoderaron de los criados, los golpearon, los mataron, los apedrearon y hicieron con todos. Podemos decir con los jefes del pueblo y con los profetas. Estos enviados no fueron respetados por las autoridades del pueblo. Y entonces Jesús pregunta, ¿qué habrá que hacer, verdad, con estos que han hecho todo aquello? Y dice, bueno, les voy a enviar a mi hijo. Yo pienso que a mi hijo lo van a respetar. Todos nos damos cuenta que Jesús habla de sí mismo, como hijo de Dios. Dios era el dueño. Manda a su hijo, manda a Jesús. ¿Y qué dicen esas autoridades? Este es el heredero. Vamos a matarlo y nos quedaremos con la herencia. Le echaron mano, lo sacaron del viñedo y lo mataron. Pues sí, lo apresaron en el huerto de los olivos, lo juzgaron, lo condenaron, lo sacaron de Jerusalén en el monte de la calavera, ¿verdad? En el Calvario, y ahí lo crucificaron. Miren cómo a través de esa parábola Jesús ya está anunciando lo que ya ha predicho a sus mismos apóstoles y discípulos. El Hijo del Hombre va a ser apresado, lo van a maltratar, lo van a matar, pero al tercer día va a resucitar. Acuérdense que en agosto celebramos la fiesta de la Transfiguración, donde Jesús, precisamente después de hablar de estas cosas, para calmar un poco esa inquietud que traían los discípulos, porque Jesús les había anunciado lo que le iba a pasar, pues les dio esa imagen de Jesús transfigurado como para darles un alivio, ¿verdad?, ante el escándalo de la pasión y muerte en la cruz, ¿no? Entonces, Jesús mismo les dice a estos escribas y fariseos y a estos doctores de la ley, a estos autoridades religiosas, ¿verdad? ¿Qué tiene que hacer el dueño de esa viña? Pues dará muerte terrible. Y entonces Jesús termina esa parábola aludiendo a que esa piedra que había sido desechada por las autoridades ahora se va a convertir en la piedra angular, ¿verdad? De una edificación, de un nuevo pueblo que va a recibir esa viña para que le dé fruto. Y todos entendemos que esa piedra angular es Cristo, el cual a través de sus apóstoles y de sus discípulos va a entregar esa viña
para que dé fruto al dueño de la viña, que es Dios. Como ven, es toda una parábola de la historia de salvación. Pero nuestra reflexión no debe ser solo en considerar lo que ha sucedido en el pasado, aún en el pasado cristiano, sino que nos demos cuenta nosotros que somos parte de ese nuevo pueblo al que le ha sido alquilada esa viña. Nosotros, como iglesia, tenemos que dar fruto para el Señor, fruto para Dios. Y nos ha dejado una tarea sumamente importante a todos. Vayan por todo el mundo y anuncien el Evangelio a todas las criaturas. Nuestros antepasados lo han ido haciendo. A nosotros nos ha llegado la predicación del Evangelio, nos han llegado los sacramentos, nos ha llegado la institución como iglesia fundada por Jesucristo, pues de hace ya 500 años, estamos celebrando los 500 años, ¿no? De cuando se descubrió América, de cuando hubo la conquista, de cuando hubo la evangelización, de cuando se fundó la iglesia en América. Es cosa de pensar, ahora a nosotros nos toca tomar, ¿verdad?, esa responsabilidad. Ahora a nosotros nos toca transmitir a los demás, empezando por la familia, siguiendo por los vecinos, por los compañeros de trabajo, en una expresión general, extender el reino de Dios para todos aquellos a los que aún no les ha llegado la predicación del Evangelio. Y miren lo que está sucediendo en Europa. Europa por muchos años fue el centro de la cristiandad, por obra precisamente de los primeros evangelizadores. De eso nos hablan los Hechos de los Apóstoles, como Pablo, Bernabé, Lucas, los apóstoles todos se dispersaron y fueron fundando la iglesia en el Medio Oriente, en el norte de África, en parte de Asia y sobre todo en Europa, a donde llegaron Pedro y Pablo en la misma capital del Imperio Romano, ¿verdad? Luego surgieron los monjes y a través de los monasterios, que eran centros de evangelización y catequesis, fue creciendo la fe y la vida cristiana en Europa. ¿Qué está pasando ahora en Europa? Se están reduciendo los católicos, se están reduciendo las diócesis, ya no hay vocaciones al sacerdocio, está siendo invadida, digámoslo así, por el Islam, y este es un movimiento irreversible, dicen los estudiosos. Podemos decir que en estos tiempos de prosperidad para Europa, cuando ha sido más rica y poderosa después de la Segunda Guerra Mundial, se ha enfriado su fe y se está acabando la iglesia en Europa. Es triste, ¿no? Está pasando lo que decía aquí, ¿verdad? Si por alguna razón el Papa está pidiendo
este sínodo para que todos nos hagamos corresponsables de la responsabilidad de predicar el Evangelio, pues no permitamos que esto esté sucediendo, que todos nos comprometamos a continuar la misión de Jesús, vayan por todo el mundo y anuncien el Evangelio. Sabemos que precisamente América fue evangelizado por frailes venidos de Europa y se extendió la fe cristiana en toda América. Pero cuidado, nos va a pasar lo mismo, Si no estamos atentos, nos va a pasar lo mismo. Ya estamos resintiendo en América los mismos problemas, los mismos fenómenos de Europa. Ya hay pocas vocaciones, ya hay poco compromiso de vida cristiana, está bajando el número de los bautizados, de las familias que contraen matrimonio sacramentado. Está creciendo el número de los divorcios, de los que viven en unión libre, porque ya no son conscientes de que son cristianos, hijos de Dios, que Dios tiene que bendecir su matrimonio, su familia. Este panorama, pues, que nos presenta la liturgia de la palabra de este domingo, es una enseñanza, pero también es una advertencia para todos nosotros. Y debemos tomarlo muy en serio, porque ya se anuncian también para América, de aquí a 30, 40, 50 años, la reducción, ¿verdad?, del catolicismo, ¿verdad?, en estos países que todavía son numerosamente católicos, pero que a veces no hay el compromiso de vida cristiana ni de ser misioneros, es decir, enviados a anunciar, a transmitir el Evangelio a los demás. Ya el Papa Benedicto hablaba de lo que ha pasado en Europa y que puede estar pasando con nosotros, de que antes los primeros catequistas de los niños eran los papás, sobre todo la mamá, más íntimamente vinculada en los primeros años al pequeño. Ahora quiero yo pensar si está sucediendo lo mismo acá entre nosotros, que ahora ya los papás no les hablan de Dios, les dicen vayan a misa, pero ellos no van, ¿verdad? Así sucede luego, ¿verdad? Bueno, queridos hermanos, es una palabra fuerte, muy fuerte, la que hoy nos da esta parábola a través de la liturgia que estamos celebrando. Ojalá pues que, como lo dice el apóstol Pablo en la carta a los Filipenses, ¿verdad?, pidamos a Dios, llenos de gratitud, por medio de la oración y la súplica, para que no nos vaya a suceder lo mismo, para que nos dé inteligencia y voluntad para cumplir con nuestra misión, seguir siendo discípulos de Jesús, siempre aprendiendo lecciones de vida de Él a través del Evangelio y transmitiéndolo a nuestros semejantes, empezando por la familia. Y miren qué nos dice aquí: hay que apreciar todo lo verdadero, lo noble, lo justo, lo puro, lo amable, lo honroso, lo que es virtud,
lo que merece elogio. Todo esto hay que apreciarlo, hay que practicarlo, ponerlo por obra y enseñarlo y testimoniarlo con el ejemplo de vida, como dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Y así la paz de Dios estará en medio de nosotros. Pues que así sea, hermanos. Fuerte la lección del Señor este domingo, muy fuerte.